Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar en esta ocasión, el presente video, viendo el tema de máximos y mínimos. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente continuamos con el criterio de la primera derivada. Igual que en el video anterior, aquí se muestra el procedimiento sugerido. Vamos a verlo rápidamente. Lo primero que debemos hacer es encontrar la primera derivada. Una vez que ya tenemos nuestra primera derivada, vamos a igualar con cero y las soluciones o raíces de esa expresión van a ser candidatos a ser máximos y mínimos. Esos candidatos se llaman valores críticos. Y vamos a colocar esos valores críticos en una recta de los reales para hacer un análisis poniendo valores a la izquierda y a la derecha de dichos valores críticos y vamos a identificar cómo es el signo de la primera derivada en esos intervalos para identificar si una función es creciente y después es decreciente y poder afirmar que hay un máximo, o en el caso de que sea decreciente y luego creciente vamos a tener un mínimo, también conocido como valle, y en el caso de los máximos como cresta. Y una vez que tengamos una conclusión, si tenemos máximos y mínimos, esos valores críticos, que ya propiamente van a ser máximos y mínimos, los vamos a sustituir en nuestra función original para encontrar las coordenadas de dichos máximos y de dichos mínimos, ya como puntos, es decir, un valor en x y un valor en f de x o y. Nuevamente nos dan una función, es una función la cual es 4 más 6x cuadrada menos x cúbica, y nos piden determinar nuevamente los intervalos de monotonía, es decir, dónde la función crece y dónde decrece. Vamos a encontrar los máximos y los mínimos, si es que llegan a existir, y vamos a bosquejar la gráfica de dicha función. En este caso nos dan que la función g de x es igual a 4 más 6x cuadrada menos x cúbica. Vamos a derivarla. Nosotros ya sabemos hacer derivadas de funciones algebraicas y aquí nos va a quedar 12x menos 3x cuadrada. Una vez que ya tenemos esto, nuevamente nos genera una ecuación de segundo grado. No siempre va a ser así, pero en este caso nuevamente nos genera una ecuación de segundo grado y sabemos que va a tener dos raíces. Como es una ecuación cuadrática, va a tener dos raíces. Podemos resolver esta ecuación de segundo grado por el método que ustedes elijan en álgebra. En este caso ya tenemos que las raíces es 0 y 4. Y entonces esas son mis valores críticos, y esos valores críticos los vamos a poner en la recta de los reales y va a cortar a la recta de los reales formando o creándose tres intervalos. El primer intervalo es de menos infinito a 0, el siguiente intervalo es de 0 a 4 y el último intervalo es de 4 a más infinito. Y vamos a hacer un análisis tomando valores en la vecindad que se encuentren en estos intervalos. Vamos a colocar esos valores en nuestra primera derivada, como a continuación lo vamos a ver. En la primera derivada vamos a evaluar, por ejemplo, entre menos infinito y 0 vamos a colocar menos 1. Entre 0 y 4 podemos poner el 1 y entre el 4 y el más infinito el 5. Aquí nuevamente es importante recalcar que tú puedes poner los valores que tú quieras siempre y cuando se encuentren en esos intervalos. Y esos valores los vamos a evaluar en la primera derivada, es decir, aquí. Y vamos a revisar los signos. Una vez que evaluamos, observamos que aquí el signo es negativo. Para cuando evaluamos con el 1, observamos que el signo es positivo. Y cuando evaluamos con el 5, observamos que nuevamente el signo es negativo. No nos van a interesar tanto los valores, nos van a importar siempre los signos porque estos son los signos de las primeras derivadas. Y con eso vamos a identificar dónde la función crece y dónde la función decrece, es decir, los intervalos de monotonía. Observamos que de menos infinito a 0, nuestra primera derivada es negativa, lo mismo que entre 4 y más infinito. Entonces vamos a poder afirmar que la función decrece en esos intervalos, mientras que nuestra primera derivada es positiva en el intervalo de 0 a 4. Por lo tanto, en ese intervalo va a crecer. Y ya una vez que tenemos esos intervalos de monotonía y los puntos críticos, me va a poder servir hacer el análisis para identificar que nuestra primera derivada para valores menores que 0, nuestra primera derivada era negativa, y para valores mayores a 0 es positiva, es decir, hay un cambio de menos a más y entonces existe un mínimo.
Y para el valor de x igual a 4, nuestra primera derivada es positiva para valores menores a 4 y para valores mayores a 4 nuestra primera derivada tiene un comportamiento negativo, es decir, cambia de positivo a negativo. Nuestra primera derivada y entonces tenemos un máximo. Ya que obtuvimos eso, esos valores críticos los vamos a sustituir en nuestra función para obtener, en este caso, los valores de y. Si evaluamos el 0 nos va a dar 4 y si evaluamos el 4 nos va a dar 36. Y entonces el punto mínimo se encuentra o tiene coordenadas 0,4, mientras el punto máximo tiene coordenadas 4,36. Nuevamente esos puntos los vamos a colocar en un plano cartesiano y vamos a dar valores en la vecindad del 0,4 y del 4,36 para ver cómo se comportan y poder realizar un bosquejo gráfico, que aquí ya lo tenemos. Nuestro mínimo se encuentra en 0,4 y el máximo se encuentra en 4,36. Aquí obviamente el software hace una escala 4 y por acá está el 36. Nuevamente vamos a tener en el software esta expresión y podemos colocar un punto móvil. Trazamos una recta que sea tangente sobre ese punto con respecto a la curva y vemos qué es lo que sucede, cuál es la pendiente de esta recta, que en realidad no va a ser otra cosa más que el valor de la derivada. Observen que en el intervalo entre menos infinito y 0, nuestra primera derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente es negativa, llega a este punto, en un momento dado se hace 0, observen cómo cambia de negativo a positivo. En el intervalo entre 0 y 4, nuestra primera derivada es positiva, hasta llegar al punto máximo. En un momento dado nuestra primera derivada va a ser igual a 0 y nuevamente vuelve a cambiar de signo de positivo a negativo nuestra primera derivada.